Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos vean. Nosotros somos Contador José Antonio Martínez y el licenciado Mauricio Garduño Gali. Esto es Sin Multas ni Recargos. Un programa, como muchos otros que existen en la red, en donde abordaremos temas de actualidad legal y fiscal que aquejan a todos los emprendedores hoy en día, en un lenguaje llano y sin leer la ley, para efecto de que esto sea una conversación de café como si ustedes y nosotros estuviéramos departiendo en una comida de amigos. Es correcto, Mauricio. Muy bien, Toño, pues es un placer estar contigo este primer episodio. Gracias, igualmente. De este gran programa que creo que podremos hacer grandes cosas y obviamente a compartirle a nuestra audiencia creo que detalles que muchas veces no se ven en la operación día a día de nuestros emprendedores y nuevos emprendedores sobre todo, ¿no? Entonces, pues no podemos negar que la pandemia como punto inicial creo que de todo este tema de los negocios ha cambiado la forma de relacionarnos tanto con nuestras personas que queremos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, inclusive en el ámbito de los negocios. Ha cambiado radicalmente. Y esto nos ha dado pauta para nuevas regulaciones, nuevas reglamentaciones, que no trataremos en manera específica, pero sí abordaremos de alguna forma para que los emprendedores lo puedan ver y lo puedan entender de una manera mucho más clara. Y obviamente con la visión de un contador especialista en materia fiscal y un abogado especialista en temas de compliance y materia fiscal también. Entonces, si quieres, podemos partir de ahí, Toño. Sí, me parece perfecto, Mauricio. Y efectivamente lo que acabas de mencionar es muy importante. La pandemia, efectivamente, lejos de todo el daño que nos ha hecho como sociedad, también trajo consigo una ventaja que fue el emprendedor. Muchas personas, ya sea por decisión propia o por una decisión obligada, tuvieron que emprender y tuvieron que entrar en un negocio. Un negocio que a lo mejor no tenían previsto y que los obliga entonces a conocer estas regulaciones y estas formalidades que deben tener ese negocio para poder operar correctamente, ¿no? Y en ese tenor, tú como especialista de las leyes y la parte corporativa, me gustaría preguntarte, yo ya decidí qué voy a hacer. Yo ya decidí que voy a vender paletas. Okay. Yo ya decidí que voy a tener un cierto capital, que lo voy a invertir. ¿Qué necesito ahora? ¿A quién debo de acudir para empezar a formalizar un negocio? Porque creo que es también una pregunta importante, ¿no? Mucha gente no sabe qué hacer. O sea, quiere hacer el negocio, tiene todas las ganas, tiene el capital, pero no sabe qué hacer. Claro, yo creo que es la pregunta última que se hace todo emprendedor. O sea, ya invertí, como tú dices, ¿no? Ya invertí en palitos, ya invertí en nieve, ya invertí en refrigeradores, inclusive ya invertí hasta en personal, ya tengo contratado a 3 o 4 personas que me van a ayudar en el procesamiento de esas paletas, ya sea que las vayas a fabricar o que las vayas a comercializar únicamente. O sea, ya invertí en esa parte. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué me conviene más? Y en este sentido yo creo que cualquier emprendedor se acerca a la primera persona que tiene a la mano. Y esa persona que tiene a la mano puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el hermano, o puede ser un amigo que ya tiene algún negocio o que ya ha estado operando con algún negocio diferente o similar. Y se acercan y dicen, oye, mira, tengo esta inquietud, ¿no? Inclusive hasta áreas del gobierno, ¿no? Alguna Secretaría de Economía que te pueda guiar en ese sentido, ¿no? Dependiendo del lugar donde estés, ya sea la Secretaría locales o la Secretaría Federal. Y entras a internet y ves un sinfín de cosas, inicia tu negocio, pon tu negocio, googleas y cómo inicio mi negocio y te dan la misma fórmula, ¿no? Pues bueno, puedes empezar con figuras jurídicas que a lo mejor ni siquiera se ajustan a lo que tú requieres. Yo digo que, y defiendo que toda función de un abogado o de un contador es realizar un traje a la medida, Correcto. ¿no? O sea, obviamente no evitando la obligación, sino diseñándola de tal forma que se le ajuste a las necesidades del propio emprendedor o del empresario, de la empresa que ya esté operando, que no esté operando, que se ajuste a esas necesidades. Ahora, porque si tú te pones un traje o un saco que te queda enorme, pues te vas a ver como clavillazo, ¿no? Pero si compras un traje que es totalmente slim fit y estás
como tu servidor con unos kilos encima, pues te vas a preocupar porque tampoco vas a haber hecho una gran inversión en un gasto jurídico, en asesorías, en contabilidad, en materia fiscal, en asesor financiero, y aparte tienes que contar con un tema de crédito que estás pagando, o a lo mejor pediste un pequeño microcrédito para poder estar invirtiendo en tu empresa y lo tienes que estar pagando, y aparte tienes otros gastos que es el gasto más odioso, que es el de los abogados y los contadores. Sí. Creo que es más odioso el gasto de los abogados que el gasto que se hace en contadores. Pero bueno, eso es una parte que creo que ahí nuestra audiencia decidirá si es así. ¿Quién es más oneroso? Sí, quién es más oneroso, o sea, quién es más caro. Entonces, en ese sentido, creo que lo primero que se debe de saber es, bueno, ¿a cómo voy a operar? O sea, voy a operar realmente, estoy con alguien más, estoy operando con alguien más. Tengo un socio, o tengo una socia, o simple y sencillamente estoy operando yo solo, y no voy a necesitar en este momento de un socio. Entonces realmente necesito una sociedad, porque el tema de las sociedades mercantiles, como es una regulación de carácter comercial, porque es a lo que se enfoca esa regulación jurídica, que es el tema de los actos de comercio, que no entraremos en detalles al respecto, pero es a lo que se dedican las sociedades mercantiles. Y las dos más famosas, ¿cuáles son? Sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada. Ok, bueno, eso sí estoy comerciando. Okay, si voy a comerciar y no tengo un socio, o sí tengo un socio, pues tengo que acudir a ese tipo de figuras. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, tengo que acudir de manera primordial, es con alguien que sepa, ya sea con un abogado o con un contador, que nos dé una asesoría clara al respecto. Tengo que acercarme a un notario, ¿dónde la puedo constituir? ¿Cómo puedo sacar mi razón social? Mi razón social o mi denominación social, que en este caso son denominaciones sociales. Técnicamente, porque por ahí nos van a decir, oye, no son razones sociales, son denominaciones. No, sí, correcto, son denominaciones sociales. ¿Cómo la obtengo? O sea, ¿ante quién hago el trámite? ¿No? O sea, generalmente los notarios es lo que hacen, o sea, nos ayudan para generarnos esa denominación social y sacar la autorización. Sin embargo, yo creo que el tema primordial es, bueno, ok, sí tengo un socio, voy a acudir a hacer una sociedad, ¿cuál me conviene? ¿Responsabilidad limitada o sociedad anónima? ¿Y para qué me sirven? O sea, mucha gente lo que hace, y tú no me vas a dejar mentir, sacan su constitutiva, ya muy felices, van al SAT, porque tienes que ir al SAT, ¿no? Así es. O sea, vas al SAT, en el SAT te hacen una serie de preguntas en donde te fustigan hasta el cierto punto en donde te dicen si vas a lavar dinero o no. Te llevan incluso al error, a que quiera cometer un error. Correcto. Sí, o sea, te empiezan a llevar a ciertas cosas que es muy, muy feo, y entonces sí necesitas que alguien te diga, que te coachee prácticamente y te diga, oye, va a pasar esto. Pero antes de eso, una vez que ya constituiste tu empresa, bueno, vas y constituyes la empresa, vas con el notario. El notario, por obligación, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla, con la modificación de ley de notariado, ahora a cada persona que acude al notario, no solamente a constituir una empresa, sino a realizar cualquier acto que requiera la intervención de la fe notarial, está obligado a informarle de manera clara cuál es el acto que va a realizar. Entonces, los notarios esto creo que lo manejan de manera excelente. En mi experiencia con los notarios es muy gratificante, porque sí hay un acercamiento con el notario. Y el cliente puede tener la tranquilidad y la seguridad también de decir, oiga, yo quiero hablar con el notario, no quiero estar hablando con el auxiliar. De hecho, muchas veces el auxiliar o el pasante o el abogado que está trabajando ahí, muchas veces antes lo que pasaba es que el notario no estaba, y por eso se modificó la ley. Y pues bueno, eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en Puebla, que yo lo veo de manera muy positiva, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, bueno, ya tengo el tema de ir a constituirme. Le digo al notario que me voy a dedicar a vender paletas, y el notario a lo mejor nos va a decir, oye, pues, pero nada más vas a hacerlas, o las vas a comercializar, o vas a ponerle una marca, o vas a ponerle un paquete, y el diseño del paquete, ¿quién lo va a hacer? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque eso va a tener que ir dentro de tu objeto social, de tu propia actividad, ¿no? Bueno, pues ya
defines con el notario, con el abogado, con el contador que te ayude pues, en este sentido, a lo mejor inclusive hasta realizarlo de manera anterior, solamente solicitando, o si el abogado o el contador tiene el acceso a la autorización de denominaciones, a la plataforma, que también es muy sencilla. En ese sentido, pues bueno, tú ya tienes tus nombres, tú ya tienes tu acta constitutiva, vas al notario, te lo protocoliza, y una vez que te lo protocoliza, lo va a enviar al Registro Público del Comercio, que es un registro en donde se le va a dar publicidad a tu bebé que acaba de nacer. Así es. Es su acta de nacimiento, es como si naciera tu hijo hoy y le sacas su acta de nacimiento, va a estar registrado en el Registro Civil de las Personas. Aquí no va a ser el Registro Público del Comercio, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues ya tienes tu documento. Ahora, ¿qué quiero hacer con ella? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tú ya fui, saqué mi RFC, inclusive hice mi trámite para sacar mi cuenta de banco, porque la tengo que sacar en mi cuenta de banco. Pero dices, bueno, ¿y esto me sirve? O sea, en realidad yo creo que ahí es donde la asesoría debe de ser muy clara y la consultoría debe de ser muy clara. Creo que el objetivo de este primer episodio, Toño, debe ser también darle la oportunidad a la audiencia de que entienda de que no necesariamente tiene que ser a través de una sociedad. No necesariamente puedes actuar a través de una sociedad, sino también a través de una persona física con actividad empresarial, si es que te vas a dedicar a lo que te llamamos el tema de las paletas, o te vas a dedicar a otorgar un servicio, pues bueno, pues una persona física con actividad profesional. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué estriba? ¿Voy a pagar más impuestos? ¿Voy a pagar menos impuestos? ¿Qué va a pasar? Claro, sí, ahí es una gran pregunta, es una pregunta que creo que todos los empresarios se hacen, ¿sí? El decir, oye, ¿qué me conviene más? ¿Ser persona física o ser persona moral? Muchos clientes llegan a preguntarnos, oye, contador, ¿cuál es el régimen que más me conviene? Yo lo que les contesto es, a ver, no existe un régimen mejor que otro. El mejor régimen es el que se adapta precisamente a la actividad que estás realizando, ¿no? O sea, porque mucha gente busca, ¿cuál es el régimen en el que pagas menos impuestos? No, ese no existe. O sea, si esto fuera cierto, sí, claro, todos estaríamos en ese régimen, ¿no? Claro. Eso no funciona así. Okay. El régimen correcto es el que se adapta a tus necesidades, se adapta a tu operación. Okay. Ahora, contestando esa pregunta de qué te conviene más, si persona física o persona moral, yo baso mi respuesta en algo que se llama eficiencia fiscal, ¿sí? Como tú bien sabes, las personas morales pagan un impuesto a una tasa del 30%. Okay. ¿Sí? A diferencia de las personas físicas pagan su impuesto a través de una tabla progresiva. Okay. Esto significa que a mayor ingresos, mayor pago de impuestos tienes. ¿Correcto? Okay. Esta tabla progresiva, dependiendo de los rangos de ingreso, va de un impuesto sobre la renta del 1.92% hasta el 35%. Correcto. Sin embargo, esta eficiencia fiscal que yo les comento es que llega a un cierto punto en el que esta tasa de personas físicas se iguala a la tasa de las personas morales. Por los ingresos. Por los ingresos. O sea, es decir, perdón que te interrumpa, es decir, el tema es que si yo gano más, obviamente voy a pagar más. ¿Es correcto? O sea, y aquí yo creo que hay algo que quisiera yo preguntarte antes de que avancemos un poquito más y que a lo mejor abordaremos en otros programas, pero es el tema de el reciclo, el famoso reciclo, régimen simplificado de confianza. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre que sea yo una persona física con actividad empresarial o soy un reciclo? Ok, el régimen simplificado de confianza o reciclo, como todo el mundo le dice, es un régimen que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Este régimen fiscal está enfocado para personas, así lo dice la exposición de motivos de la federación, está pensado para personas de baja capacidad administrativa. Ok. Con baja capacidad administrativa se refiere a ingresos inferiores a 3.5 millones de pesos al año. Correcto. Si tienes ese ingreso y además te dedicas a actividades como es empresarial, profesionales o arrendamiento, sí, puedes perfectamente encuadrar en este régimen. Ok. Este régimen, la ventaja que tiene es que tiene una tasa preferencial de impuesto sobre la renta.
Ok. Esa tasa preferencial es que, dependiendo de tus ingresos también, es una tabla también progresiva, pero va desde el 1% hasta el 2.5%. Que si la comparas con el régimen general de personas físicas, pues es una gran diferencia. Ok. Sin embargo, como tú dices, tiene esos asegúnes, que platicaremos en otro episodio, pero tiene esos asegúnes porque no todas las personas, aún estando con las actividades que te menciono, pueden tributar en ese régimen. Ok. Una negativa o un impedimento que existe es que si tú eres una persona física, pero tú ya eres socio o accionista de otra persona moral, ya no puedes. Ok. Y eso es realmente una traba importante, porque muchas veces nos pasa que cuando tú sales de la universidad o hace 20 años un amigo te invitó a un negocio, vamos a montar una empresa, la que sea. Le ponemos el patito SA, la abonamos, somos tuyos socios, pero nunca la liquidaste y sigues apareciendo como accionista de esa empresa. ¿Sí? Que tú mejor que yo lo sabes, que muchas veces pasa. Al día de hoy estás impedido para tributar en este régimen fiscal de reciclo. Ok. O peor aún, que mucha gente también no lo sabe, si tú entras en una sociedad de inversión en un banco, tienes cierto dinero, lo quieres invertir en un fondo de inversión, al final de cuentas, al invertir en un fondo de inversión, eres un accionista minoritario, pero a lo mejor eres accionista del grupo Alsea. Claro. Y esa acción del 0.0001 te convierte en un accionista. Y si aparece en el SAT que tuviste esa acción, tampoco puedes tributar en este régimen. Ok. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Digo, esta es una de las grandes de los impedimentos que hay, ¿no? Pero lo platicaremos más adelante. Sí. Hay que tener mucho cuidado en estos puntos, porque por una cosa que a lo mejor olvidamos o dejamos de hacer, no podemos obtener este beneficio. Correcto. ¿Sale? Correcto. Pero bueno, regresando al tema y a la pregunta que me hiciste, este tema de la eficiencia fiscal es muy importante, porque llega a cierto nivel de ingresos de persona física que se iguala con la tasa de impuesto de personas morales, y entonces ahí ya no te conviene estar como persona física. Porque ya, aunque estés como persona física, vas a seguir pagando los mismos impuestos que una persona moral. O sea, lo que te refieres es que si yo llego a tener un ingresos que lleguemos a la tasa del 35%, ya no me conviene. Te lo voy a decir exactamente, lo voy a poner más claro. Un ingreso mayor para personas físicas, un ingreso mayor a 750,000 pesos, ¿sí? Ya puedes tocar en los rangos de una persona moral. Entonces te conviene la más. eficiencia fiscal que yo comento es, si tú tienes ingresos inferiores a 750,000 pesos, sí te sigue conveniendo estar fiscalmente, ojo, hablo fiscalmente, fiscalmente te sigue conveniendo estar como el régimen de persona física, como actividad empresarial o profesional. Pero estos 750,000 pesos te refieres a un ingreso anual. Sí, correcto. Correcto. Si rebasas ese ingreso, ya fiscalmente ya no hay diferencia entre si tributas como persona moral o persona física. Ok. Entonces es un punto que mucha gente no sabe, que es importante tomar en cuenta para hacer tus planeaciones, ¿no? Es que precisamente eso es lo que yo creo que es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Y luego, pues, la poca asesoría o la mala asesoría que luego se dan y que el contador quiere ser el abogado quiere ser el contador, que sucede siempre que lo vivimos el día con día. Creo que esa es una de las partes más importantes, o sea, saber precisamente cuándo ya salto. Exactamente. O sea, ya a lo mejor estoy preparado para esa parte de persona moral, ¿no? Pero esto es en el caso del impuesto sobre la renta. Ahora, en el caso del IVA. Ok, el IVA es diferente. El IVA es un impuesto indirecto. ¿El IVA es mío? No. Esa es buena pregunta. Okay. Porque mucha gente piensa, vaya, yo creo que un gran porcentaje de los contribuyentes piensa que el IVA es suyo. Eso es mentira. Correcto. ¿No? El IVA es un impuesto que se traslada. Correcto. El IVA al final, quien lo paga es el consumidor final. O sea, es decir, que yo compro esta calculadora que está acá. Y esa calculadora tendrá un IVA. O sea, cuesta 100 pesos. Así es. Y de esos 100 pesos tiene un 16% de IVA, ¿no? Que es lo que normalmente se cobra. Se cobra de IVA. Porque hay algunos beneficios en algunas zonas fronterizas que luego lo platicaremos. Pero pagas tu 16% de IVA. Ese IVA no se lo va a quedar, por ejemplo, la papelería. Tú me la vendes a mí esa calculadora. Ok. Yo te pago 116 pesos. Correcto. Pero tuyos únicamente son 100 pesos.
Ok, Los 16 pesos no son tuyos. ok, Si tú eres el consumidor final, correcto. esos 16 pesos tienes que agarrarlos Ajá. y entregarlos al mes siguiente al SAT. Claro, porque no es tuyo. Porque no es tuyo. Ok. Es únicamente es un traslado del impuesto. Claro. ¿No? Entonces, Pero entonces si yo consumo, o sea, si yo vendo, perdón. tú vendes esa calculadora, Ajá. yo te pago a ti esa calculadora, Correcto. yo te pago los 116 Ajá. y tú tienes la obligación de esos 16 pesos entregarlos al SAT. Correcto. A no ser que entonces tú le revendas la calculadora en 150 masiva a un tercero, Ok. y entonces quien tiene la obligación de pagar ese impuesto es ese tercero. Sí, pero ya nos metemos en temas de cálculos. Sí, que es un tema que tampoco lo vamos a comentar, ¿no? Sí, claro. Pero así es como funciona el IVA. Correcto. Correcto. O sea, creo que es algo que muchas veces la gente no entiende. O sea, que la gente, que nuestra audiencia a lo mejor es decir, oye, bueno, pues aquí el contador me lo está explicando de una manera muy sencilla, pero pues realmente aterrizarlo ya en el papel de trabajo o en el sistema contable de la persona física debe de ser claro, ¿no? Sí, y origina un problema de flujo. De flujo porque, a ver, vamos a poner el ejemplo de la calculadora. Yo vendo una calculadora en 100 pesos masiva, recibo 116 pesos. Como yo pienso erróneamente que esos 116 pesos son míos, los invierto en comprar, no sé, en comprar papelería. Claro. Y al mes siguiente el contador me dice, ¿sabes qué, contribuyente? Hicimos los impuestos, de ICR no pagaste nada porque tienes el gasto de deducción de la papelería, pero de IVA tienes que pagar 16 pesos. ¿De dónde lo sacas si ya te lo gastaste? Claro, o sea, es que yo creo que esa es la problemática y muchas veces también eso es algo que tiene que ver con problemas de carácter administrativo, que son inherentes al tema administrativo, ¿no? Y también a la información que tiene propiamente el contribuyente, en este caso, la audiencia en general. Porque a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado que ha llegado clientes conmigo y me dicen, es que estoy pagando muchísimo de impuestos o estoy pagando muchísimo de IVA. Y yo digo, no, pues a ver, pero el IVA no es tuyo. El IVA no es un costo para ti. O sea, no debería de ser un costo. O sea, al final del día yo creo que cuando haces alguna propuesta, volviendo al tema del emprendedurismo y al tema de empezar a emprender, una parte que debes de quitar de tu costo, de tu precio que vas a ofrecer al consumidor final, si es que estamos hablando de unas grandes cantidades de mercancía o medianas cantidades de mercancía, es decir, el precio unitario es de 30 pesos más el IVA, ¿no? Así es. Y ese es un error muy común porque mucha gente dice, te lo vendo en 30 pesos. Sí, Ya, te lo claro. vendo en 30 pesos. Es que la actividad normal es así. Te lo vendo en 30 pesos esta calculadora. Y cuando llega el tema de los impuestos, te dice, es que, ¿qué crees? De esos 30 pesos tú tuviste que haber pagado el impuesto. Y entonces, pues ya saliste poniendo. Es que yo creo que ese es el primer negocio, o sea, el primer punto, perdón, en los negocios, negocios de nueva creación, por llamarlos así, el hecho de cómo manejar. Yo creo que más allá del impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre la renta es muy claro y tú mientras lo tengas bien tarifado y lo tengas con tu tasa bien clara, no tienes problema. Y ya tú saltas, por ejemplo, a la persona moral si ya tienes ese monto de ingresos. Pero el tema del IVA, ¿no? Y que no todo, porque no todo es deducible. ¿O sí? Exactamente. El tema del IVA, bueno, en tema del IVA no hablamos de deducibilidad, hablamos de acreditamiento. Correcto. ¿Sí? Okay. O sea, el IVA no se deduce, se acredita. Perfecto. Entonces, el IVA es muy complejo. El IVA, al ser un impuesto indirecto, trae muchos asegúnes, que si zona fronteriza, que si tasa cero, que si es exento, que si tasa general, ¿no? Pero ¿qué acreditas contra el IVA? Hay cosas que sí no generan IVA, hay cosas que sí generan IVA. Hay algo que se llama factor de acreditamiento, dependiendo de tus ingresos, cómo los tengas, si facturas exento o no exento. El tema del IVA es muy complicado. Y si no se maneja correctamente, vamos a tener, repito, un hueco financiero. Claro. Porque lejos de estar ganando, cada mes tú vas a tener que estar poniendo tu bolsa, porque no supiste, como tú bien dices, administrar ese IVA. Claro. Y si no lo supiste administrar, pues entonces vas a decir, oye, esto no es negocio, y ¿sabes qué? Mejor me voy a la informalidad, mejor no pago impuestos. Ok, correcto. Entonces dices, bueno, lo que destruye a los negocios es la poca programación, entonces. La poca programación, el poco conocimiento que tienen
del tema fiscal, ¿no? Porque muchos emprendedores quieren hacer también obviamente todo. Quieren ser el que vende, el dueño, él quiere vender y también dice, yo calculo mis impuestos. Correcto. Toda esta publicidad, mala publicidad, yo sí lo voy a decir, con todas las letras, que da el Servicio de Administración Tributaria SAT, de que los contadores no son necesarios, es mentira. No, pues es mentira, o sea, es mentira. El caso del reciclo. Correcto. El caso del reciclo te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, para calcular tu impuesto sobre la renta, tú entras a la página del SAT, como ya te pone precargado el tema de las facturas, le das 3 clics y te sale tu cálculo de impuestos. Porque ese es otro tema. Es correcto, efectivamente a nivel operacional es correcto. Eso, con 3 clics puedes sacar tu declaración. Claro. Pero atrás de esos 3 clics hay muchísimo más. Atrás de esos 3 clics hay un tema de análisis de ingresos, análisis de tu gasto, ¿no? O sea, todos los gastos generan un IVA y no todo el IVA realmente es acreditable. Claro. Vamos a hablar, por ejemplo, los restaurantes. Correcto. Los restaurantes, al no ser deducibles al 100% para ICR, tampoco el IVA es acreditable al 100%. Que entonces ahí puedes caer en un error de poder estar acreditando cantidades que no son. Claro. Y el día de mañana pues tienes un problema con el fisco. Entonces, sí es muy importante que también como parte de esta planeación del emprendedor, pues sí vean un especialista en materia fiscal, hablamos de contador, y un especialista en materia legal, hablamos de corporativo, que tú mejor que yo sabes, hay muchísimos temas corporativos que tienen que cuidarse, ¿no? Y es que sí, o sea, al final del día creo que una de las partes, y creo que el mensaje también de este programa, de este podcast, de ese, no sé cómo llamarle, a este experimento que estamos haciendo tú y yo, creo que también es eso, o sea, yo creo que es concientizar un poquito también tanto en los contribuyentes como en los emprendedores, como en la sociedad en general y también en los profesionales. Que se quiten el problema de decir, es que el contador te dijo, es que el abogado me dijo. No, el contador y el abogado tienen que trabajar de la mano. O sea, si tu contador y tu abogado, si es que tienes obviamente los recursos también para acceder a tener los dos profesionales que te estén asesorando, porque yo creo que si ya cuando hablas de una pequeña o mediana empresa, yo creo que también debería de trabajarse con ese tema de los presupuestos. Claro. Creo que es una parte importante y creo que es una parte que podamos hablar más adelante en los temas de compliance, en los temas de cumplimiento, hablaremos también sobre esa parte y sobre otras muchas que tendrán que ver con este tema, pero es una parte de que trabaje el contador y el abogado trabajen de la mano. Creo que una de las grandes virtudes que se tienen en algunos de los despachos de los grandes despachos en materia de contabilidad y asesoría jurídica es que se trabaje de la mano con contadores y abogados. Y si no puedes acceder a ese tipo de despachos porque tus ingresos no te dan lo suficiente, pues sí tener de la mano a algún contador y un abogado que puedan hablar el mismo idioma. Obviamente el contador no va a hablar el idioma jurídico o sí lo habla, porque lo hablan mucho, a veces mucho mejor que nosotros los abogados, y lo que sí no va a poder hacer el abogado es hablar el tema contable. O sea, eso sí no lo puede hacer. O sea, no te puedo yo decir, mira, es que tú debes de calcular así tus impuestos, porque no puedo. Y no puedo tampoco decirte, no lo hagas así o no lo pagues de esta manera porque hay una argucia legal para hacerlo. Tampoco lo podemos hacer. O sea, ser responsables en nuestras asesorías, en nuestras consultorías. Creo que una de las más grandes experiencias que hemos tenido o que he tenido en la vida profesional es el sentarme con contadores y donde yo le digo a los contadores, pues yo pongo lo que ustedes me digan en la asamblea. Claro. Porque al final del día lo que yo voy a traducir en temas legales es lo que ustedes tienen ya prehecho y claro en sus números de muchos ejercicios atrás, en el caso de empresas medianas a grandes, pero pues en las empresas pyme, pues ¿cómo falta eso, Toño? ¿Cómo falta esa parte de esa comunicación que haya entre contadores y abogados, ¿no? Y creo que este espacio es para eso. O sea, a lo mejor yo invitaría también a la audiencia que nos enviaran vamos a poner el correo al pie de los videos. Vamos a poner el correo en el cual nos pueden mandar sus sugerencias o inclusive comentarlo dentro de las mismas páginas, sus sugerencias de temas o qué les gustaría que nosotros abordáramos.
respecto a los temas jurídicos o los temas contables que más adolecen. Que le generan inquietud. Sí, claro, porque seamos honestos, cuando vas con el abogado o cuando vas con el contador, si no es para pagarle sus honorarios por las asesorías que te estás dando, es porque tienes un problema. Sí, efectivamente, desafortunadamente, la práctica contable y legal muchas veces se da porque llegas, pues ya tienes el problema encima. Digo, tú y yo compartimos una materia que es la fiscal, ¿no? Y el tema de defensa fiscal pasa mucho eso. O sea, tú llegas al contador o al abogado cuando ya tienes al SAT encima. Claro. Siendo que tú puedes empezar a prever desde mucho tiempo antes este tipo de contingencias, ¿no? Claro. Y por eso es importante esa mancuerna entre el contador y el abogado. Sí, precisamente. Yo creo que esa es la mecánica en la cual debe de haber esa comunicación. Y la comunicación a los clientes. Creo que también es algo que los clientes también deben de entender, que no solamente debe venir la comunicación del abogado o del contador hacia el cliente, sino del cliente hacia el abogado y el contador, y decirle, oye, quiero hacer esta inversión, quiero hacer este negocio, ¿cómo la ves? Oye, ¿me conviene, no me conviene? ¿Lo ves riesgoso, no lo ves riesgoso? ¿Qué figura jurídica le corresponde a esto? Claro, por supuesto. Y ya, olvídate que hagas un buen contrato, o sea, olvídate que lo hagas un contrato de suministro de materiales y que digas, bueno, aquí está el suministro de materiales y tu contrato de suministro de materiales y tan. ¿Con quién lo estás haciendo? Claro. O sea, ¿qué tipo de cliente o proveedor tienes, no? Y hacer no solamente tu procedimiento de conoce a tu cliente o conoce a tu proveedor, o sea, los famosos KYS y KYC, sino también tu tema de debida diligencia de con quién estás tratando. Porque nos vamos a enfrentar y a veces nos enfrentamos con empresas que son fantasma o que caen en el artículo 69 o 69 listados que luego hablaremos, pero que al final también nos generan una problemática en todos los aspectos de operación y de negocios que estamos realizando, ¿no? Y que nos puede acarrear un tema ahí de problemática seria, o sea, tema penal. Seria, efectivamente, seria, que tú lo sabes, que ya al día de hoy involucra un tema penal. Entonces, sí es muy importante esa fiscalización horizontal, claro, ¿no? Para decir, oye, yo trabajo contigo, pero quiero saber que tú estés bien. Claro. Tú trabajas conmigo y yo tengo que asegurarte que yo estoy bien. Claro. ¿No? Y para eso hay muchos mecanismos, que efectivamente platicaremos adelante en los programas, pero hay muchos mecanismos que te dan esa pauta de decir, ¿sabes qué? Yo estoy seguro y consciente que todos mis proveedores están en regla. Claro. Y que mis clientes tienen la seguridad de que yo estoy en regla. Claro, ¿no? Claro. Para evitarles un problema a ellos, yo evitando un problema que puede decir de mañana devenir en un tema penal, ¿no? Sí, claro. Y no solo la empresa, sino incluso sus representantes legales pueden ocasionar un problema a otra empresa, las cuales también son representantes legales o accionistas. Sí, claro. Digo, más adelante en los diferentes programas que tendremos hablaremos de responsabilidad penal de las empresas, hablaremos de la responsabilidad de los representantes, administradores, socios, accionistas. O sea, ¿por qué las figuras que platicábamos ahorita, las figuras de SA, la SRL, para qué me sirve el capital variable? Creo que son preguntas que si no estás dentro de las medianas a grandes empresas, no sabes cómo te operan. O sea, no sabes si tienen que operar de tal o cual manera, ¿no? Entonces, o muchas veces que te sirven como factores hasta de financiamiento o autofinanciamiento de las empresas, ¿no? Oye, en lugar de salir a pedir un crédito bancario, o qué me conviene más, por ejemplo, para los temas de crédito bancario, si me conviene más ser persona física o si me conviene más ser persona moral, qué historial debo de tener. ¿Me explico? O sea, son ese tipo de temas, gente que nos ve, gente que nos escucha, y son ese tipo de temas que no queremos dejar ni queremos echar en saco roto, porque muchas veces lo único que tenemos en cualquier lado es el miedo de que no debo de hacer esto o aquello. O sea, es que si hago esto me voy a meter en un problema, o que si dejo de hacer esto voy a tener un problema. Y lo digo en las redes sociales, o sea, vemos anuncios de no sé, abogados, especialistas, cuidado con esto, beneficiario controlador, multas, recargos, ¿no? Temas que ese terrorismo que existe. Exactamente. ¿No? Y que no necesariamente viene de la autoridad, ojo. Sí, claro. Porque a veces
ni siquiera la autoridad dice, oye, te voy a meter a la cárcel, ¿no? O sea, como antes había el famoso anuncio de Lolita y Dolores, ¿no? ¿Con quién te quieres enfrentar? ¿Con Lolita o Dolores? Pero creo que no va tanto en ese sentido, o sea, sino en el sentido de que ya estamos inmersos también en un tema global y que esas obligaciones vienen también de legislaciones extranjeras que hemos tomado de modelo para aterrizarlas aquí a México, ¿no? En fin, pues cerrando tus conclusiones. Mira, yo creo que lo importante aquí es primero fijarte un buen plan de negocio, un buen plan de negocio, o sea, tema financiero, o sea, hacer corridas financieras que deban de ser. Y la segunda, desde mi punto de vista, y muy importante, es conocer toda la implicación legal y fiscal que involucra el tener ese negocio. Desde inscribirte en el RFC, pasando por tener tu e-firma, hasta saber cómo debes emitir ahora los comprobantes fiscales digitales, qué debe tener tu contabilidad, cómo debes de tener tu contabilidad, que todo eso al final se traduce en un tema fiscal. Claro. En un tema que pudiera derivar, si no lo cumples correctamente, en una multa o una infracción. Y lo que queremos aquí es evitar precisamente multas y recargos, ¿no? Claro, sin multas y recargos. Es que precisamente eso, yo creo que también, y también hablaremos de manera amplia, ahorita tú acabas de decir algo primordial, el plan de negocios. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué plan de negocios voy a tener? Y algo que muchas empresas no tienen y que creo que la mayoría de las empresas, sobre todo las pymes, no lo están viendo, es el Business Continuity Plan. O sea, mi plan de continuidad de negocio si hay una contingencia. ¿Qué pasó con tantas empresas que por el tema de la pandemia tuvieron que dejar de operar y tuvieron que dejar ir a mucha gente porque precisamente no tenían ese plan hecho, no lo tenían aterrizado, ¿no? O sea, podrían tener todas las herramientas de financiación y etc, 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 y estaban muy bien constituidas, pero no tenían un plan de continuidad de negocio. Entonces, eso también los afectó, eso también creo que los dejó a muchos en bancarrota. Sí. ¿Por qué? Porque tenías muchísimos créditos. Mucho pasivo. Sí, exactamente. O sea, tienes muchos créditos aquí encima y pues o le pago al banco o le doy de comer a mi familia, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte que no se analiza mucho y que a veces se deja a la ligera, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y que fuera muy sencillo resolverlo. Entonces, creo que en ese sentido, este programa, sin multas ni recargos, será, creo que un instrumento y una herramienta pues de divulgación y de acercamiento con la gente y con los emprendedores, con los jóvenes, con los viejos, con los grandes, con menores, chiquitos, grandes, emprendedoras. Quiero incluirlos a todos y de manera que incluyamos a todo ese grupo que al final del día todos vendemos algo. Sí, o sea, no hay contribuyente pequeño ni grande porque al final de cuentas, salvando distancias, todos tienen una obligación. O sea, de manera general, todos tienen unas obligaciones. Claro. Todos. Claro. Obviamente, la empresa mayor pues tiene más riesgo que la empresa menor, ¿no? Claro. ¿No? Pero al final de cuentas, todos estamos en este barco, todos tenemos que pagar impuestos y todos tenemos que tener de forma correcta nuestra documentación. Pues no se diga más, Toño, te agradezco muchísimo. Mauricio. Vamos a estarnos viendo aquí cada semana los dos. Y esto fue Sin Multas ni Recargos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un espacio en donde siempre encontraremos darle un poquito más de sencillez a lo que no es. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.